Levantamiento eléctrico. Previo a la instalación de un sistema fotovoltaico autónomo o aislado, es necesario realizar el levantamiento eléctrico para determinar el consumo de energía del inmueble. Para obtenerlo, realiza lo siguiente. Identifica todos los componentes de la luminaria, como focos, lámparas de tubo y los aparatos electrónicos conectados a los tomacorrientes. Verifica su consumo de potencia. Para focos incandescentes, indicado en la parte superior de la bombilla. Para focos y lámparas fluorescentes, en la base. Y para los aparatos electrónicos, en las etiquetas de consumo de potencia. Esta información suele incluir el voltaje, frecuencia y potencia de operación. En algunos casos, como en hornos de microondas, no se incluye la potencia, pero sí el amperaje. Multiplica los valores de voltaje y amperaje para conocer la potencia. Llena una tabla como esta. Incluye todos los aparatos conectados y el tiempo estimado de operación. El consumo energético se contabiliza en kilowatts-hora y se obtiene al multiplicar la potencia de operación por el tiempo de operación. El consumo total diario se obtiene al sumar el consumo de cada aparato, y para este ejemplo es de 4.000 watts-hora o 4 kilowatts-hora al día. Determina el número de paneles solares con la siguiente ecuación. 1.3 veces la energía de consumo entre el producto de la hora solar pico y la potencia del panel es igual al número de paneles. Como ejemplo, considera un panel solar de 270 watts de potencia nominal de producción, en una zona donde HSP tenga un valor igual a 5, y el consumo de energía sea de 4.000 watts-hora. Al resolver la ecuación con esos valores, obtenemos 3.85 y redondeamos el resultado a 4 paneles solares. Además de determinar el consumo energético del inmueble, el levantamiento eléctrico permite definir el total de paneles solares necesarios en la instalación. Selección de tecnología adecuada y cálculo para el diseño. Elige los componentes necesarios para la instalación del sistema fotovoltaico según las demandas energéticas del inmueble. Para empezar, identifica si realizarás la instalación de un sistema fotovoltaico aislado o autónomo o de un sistema fotovoltaico interconectado. Si el sistema será aislado, además de los paneles, necesitarás optimizadores de potencia, regulador de carga, baterías, inversor. En cambio, si el sistema será interconectado a la red eléctrica, además de los paneles, necesitarás optimizadores de potencia, inversor o microinversores, y un medidor bidireccional que debe ser instalado por el proveedor de la red eléctrica del inmueble. Una vez que hayas calculado cuántos paneles necesitas, elige el tipo de arreglo en el que los conectarás. Serie se obtiene al conectar el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente, y así de forma sucesiva. El voltaje de cada panel se suma y la corriente se mantiene. Paralelo se obtiene al conectar entre sí todos los polos positivos de un lado y todos los polos negativos del otro. El voltaje se mantiene y la corriente de cada panel se suma. Mixto es una combinación serie-paralelo. Permite aumentar el voltaje y la corriente sin llegar a los máximos de los otros arreglos. Determina la cantidad de baterías con la ecuación. La cantidad de baterías es igual a 1.3 veces la energía de consumo sobre la potencia de la batería por el 50% de su carga por el 90% del total, pues se considera un 10% de pérdida de energía en el uso del inversor. La elección del regulador depende de que el voltaje provisto por el arreglo fotovoltaico esté dentro de su rango de operación y de la resolución de esta ecuación. La corriente de entrada del regulador debe ser igual a 1.25 veces la corriente que sale del arreglo de los paneles. La elección del inversor depende de la resolución de esta ecuación. La potencia soportada por el inversor debe ser 1.5 veces la potencia demandada, por lo que necesitas un inversor que pueda funcionar con esa potencia y que el voltaje del arreglo de las baterías esté en su rango de voltaje de arranque.
La instalación de un sistema interconectado solo requiere realizar el cálculo correspondiente al porcentaje de energía que se desea dejar de consumir y empezar a producir. Obtén el consumo de energía del recibo y determina el porcentaje de ahorro según las necesidades del cliente. Ahora solo resta elegir el dispositivo inversor de corriente que cumpla con las demandas energéticas y realizar la interconexión a la red eléctrica. Recuerda realizar todos estos cálculos con precisión y cuidado. Así evitarás percances y ofrecerás un servicio profesional. Diseño y presentación de la solución al cliente. El diseño es el paso en el que se establece cuál será la ubicación y organización de todos los elementos. Para lograrlo, primero tienes que realizar una inspección en la infraestructura. Corrobora la viabilidad estructural del techo u otra zona donde hayas contemplado la instalación de los paneles. De ser necesario, sugiere la contratación de personal que construya estructura de soporte como postes o plataformas para la colocación de los paneles, y un área de almacenamiento seca y con ventilación adecuada para el resto de los elementos. Realiza mediciones que te permitan conocer la longitud del cableado y las tuberías que emplearás. Existen en el mercado presentaciones especiales para instalaciones solares. Emplea el adecuado, es decir, resistente a la intemperie y con la capacidad de soportar las demandas eléctricas. Utiliza tubería conduit para protegerlo y evitar una apariencia desordenada. Elabora un diagrama con los símbolos que representan a cada elemento. Indica la cantidad de paneles y su ubicación en el inmueble. Señala el recorrido del cableado eléctrico y la ubicación de los componentes según el sistema a instalar, inversor, controlador de cargas, baterías, entre otros. Una vez que hayas determinado estas locaciones, explica al cliente las actividades que realizarás. Usa un lenguaje claro y responde a todas sus preguntas. Por ejemplo, el porqué de la cantidad de paneles a instalar, su ubicación y orientación, de forma que ambos estén de acuerdo con el trabajo que ejecutarás. Menciona también el tiempo estimado que requerirás para concluir la instalación. Respeta el tiempo de tu cliente y el tuyo. Contar con un diseño ordenado, limpio y funcional garantizará la satisfacción de tus clientes.